Cuando nosotros vemos este caso, ¿cierto? ¿Cierto? En Lucas 7, ¿cierto? El caso que estamos viendo del centurión con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos encontramos, ¿cierto? En Lucas 7 de que hace referencia a que el centurión solicitó la ayuda del Señor Jesucristo por medio de los ancianos de Israel, que envió a sus amigos a decirle al Señor su mensaje. Sin embargo, en Mateo 8 dice de que el centurión vino a Jesús. Si uno lee, ¿cómo se llama? En Mateo 8 dice que el centurión fue a hablar con Jesús, que el centurión fue el que le rogó por su siervo y que, ¿cierto? El centurión fue el mismo en persona quien hizo todas estas cosas. Incluso en el relato del diálogo, ¿cierto? En Mateo 8 nos muestra de que es el centurión el que le dice al Señor Jesucristo: no soy digno de que entre bajo mi techo. Entonces, vemos de que hay una diferencia entre el relato de Lucas 7 y el relato de Mateo 8. Y no es un error bíblico, no es un error, sino que vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en Mateo 8, de este relato, para que entendamos lo importante que es para las escrituras la representatividad. No es el único ejemplo, pero como hemos estado viendo este pasaje, vamos a ver esto. Por ejemplo, vemos, ¿cierto? En el versículo 5 dice: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando. Dice textualmente de que vino a él el centurión rogando. Vamos a ver también que dice, diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico. Vemos de que aquí nos muestra de que hubo un diálogo directo entre el centurión y Jesús, y que Jesús le responde. Después en el versículo 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi tejado, solamente di la palabra, etcétera, etcétera. Y oyendo Jesús esto, dijo: de cierto, en Israel no he hallado tanta fe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Pero nos encontramos, ¿cierto? En el relato de Lucas 7, que nos muestra otra cosa. Nos dice de que no fue el centurión directamente a hablar con Jesús, sino que envió a los ancianos de Israel, ¿cierto? Y que cuando venía Jesús en camino, ni siquiera el centurión se fue a encontrar con Jesús, sino que envió unos amigos. Y los amigos fueron los que le dieron el mensaje al centurión: no me hallé digno ni siquiera de venir a ti, pero solamente di la palabra, ¿cierto? Y mi siervo será salvo, porque yo también soy hombre bajo autoridad, etcétera, etcétera. Entonces no es, ¿cierto? No es un error bíblico, ¿cierto? No es una confusión entre Mateo y Lucas de que cuál de los dos está diciendo ¿cómo se llama? Verdad, sino que realmente esto nos muestra un ejemplo en las escrituras de la representatividad, del principio bíblico de la representatividad de la autoridad delegada. Es decir, de que los enviados del centurión, por haber sido enviados por el centurión e iban a dar el mensaje de lo que el centurión iba a decir palabra por palabra, énfasis con énfasis, entonces este principio de representatividad de una autoridad que delega a alguien me muestra que lo que hace esa persona a quien se le delegó una autoridad representativa es representante mío. Lo que dice en mi nombre se tiene que considerar como que yo mismo lo digo o como que yo mismo lo hago. Por eso nos encontramos que no es un error bíblico, sino que cuando el centurión envió a los ancianos de Israel, los envió con su autoridad delegada, los envió en representación del centurión. Porque dice: yo no soy digno de ir a hablar con Jesús, pero los envío a ustedes en mi representación. Y los ancianos de Israel accedieron a esto, por lo tanto, es como si el mismo centurión hubiese ido. ¿Amén? Y también con los amigos cuando se fueron a encontrar con Jesús. Por eso de que vemos, ¿cierto?, en Mateo de que es un diálogo entre el centurión y Jesús, porque es como si el centurión hubiese estado ahí. Y nos encontramos varios ejemplos bíblicos de eso, ¿ya? La autoridad que ejercemos nosotros de parte de Dios es representativa de Dios. En otras palabras, nuestro ejercicio de la autoridad debe ser un reflejo o una imagen fidedigno de lo que Dios no solamente diría, sino de lo que Dios haría y cómo lo diría y cómo lo haría. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, de que mi ejercicio de la autoridad, y no solamente en el ministerio, sino en todo orden de cosas, cualquier grado de autoridad que yo tengo que entender, ¿cierto?, que estoy representando a Dios. Por eso de que Dios nos lleva a la madurez, porque los procesos, ¿cierto?, todas las cosas que uno vive, ¿cierto?, te llevan justamente a madurar para que mi representatividad, ¿cierto?, sea fidedigna.